me pediste que hablemos algo de táctica. Sí, por favor. Yo te dije, vamos a sacar un poco el tópico de lo que será la táctica. Y a cualquier nivel hay 5 puntos muy importantes de la táctica. El primero es la posición, el segundo es la consistencia, el tercero es mover al rival, el cuarto es conocer y aprovechar tus puntos fuertes y el quinto es conocer y aprovechar los puntos débiles del rival. Si te parece, arrancamos con la posición. Por favor. Vale, entonces mira, esto es algo parecido a una pista de pádel, ¿vale? Me la imagino. Esta sería la parte de atrás, sería lo que denominamos situación de fondo. Esto sería la red, lo que denominamos situación de red. Entonces, imagínate, esto de aquí a aquí mide 5 metros y de aquí a aquí son 10. Son 10. Vale. Yo pretendo demostrarte un poco de que esto es mentira. O sea, que en realidad esto parece muy grande, pero en realidad la zona donde se juega no es tan grande. Entonces, ¿de qué depende la zona de donde se juega? De dónde va la pelota. Quiero que tengas en cuenta esto. Si yo estoy en la red, normalmente voleando, excepto que tire dejadas, más del 90% de las pelotas que botan, este es el rectángulo de saque, más del 90% de las pelotas que botan dentro del rectángulo de saque van afuera. O sea, vos tenés que pensar que estamos en la tierra, ¿sí? Y que si yo la bola le pego para adelante, la bola va para adelante. Y si la bola toca la pared, luego vuelve para acá. Por lo tanto, todo lo que tiro para allá, avanza. ¿Eso lo tenemos? Sí, sí. Bien. Y por otro lado, en cuanto a lo lateral, esto mide 5 metros, pero en realidad, digamos, la pelota no todas las veces va sumamente pegada a la pared lateral, ni todas las veces tenés que correr hasta el medio para buscar la pelota, porque si yo estoy acá y tiro la bola hay un compañero un poco ahí, la pelota se mete en el campo de rival. Eso. Por lo tanto, esto termina siendo como una zona muy pequeña donde se juega, que puede medir unos 3 metros en el fondo y otros 3 metros, 2 metros y medio para adelante. Entonces imagínate que vos jugás en una zona así, no es tan grande. No. Porque en realidad lo que importa es dónde está la pelota. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vale. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que decidir una posición. Hay una cosa, un error que se comete mucho, que es, estos son 5 metros, hay mucha gente que se pone en la mitad, en los 2 metros y medio, para tener alcance hacia los dos lados. Hay que pensarlo desde este punto de vista. ¿Dónde están los problemas? En la esquina. Si la pelota se mete en la esquina, una pared, 2 paredes, leer la pelota, etcétera, etcétera, es un lío. En el medio, nosotros decimos que la pared está limpia, porque hay una sola pared. Vos corres para acá y no hay ningún problema. Por lo tanto, ¿qué se cubre? La esquina. Entonces la posición no es en la mitad, sino un poco cubriendo la pared lateral, que es lo que dicen tocar con la pala la pared, más o menos. Sí. Eso es medio relativo, porque también depende, no es lo mismo nuestra altura que la de Arturo Coelho, claro, que mide 1,90 m. Él puede ser que capaz que se pare más al medio, pero porque es muy grande. Tiene más alcance. Ahí está. Y luego lo que sería adelante-atrás, si me adelanto más o me atraso más, depende más que nada pensar que los problemas van a estar en los rebotes. Y si yo me adelanto acá, la pelota me va a comer. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, me tiro un poco para atrás, más cerca de la pared de fondo. ¿Qué cambio puede tener esto? Y acá tenemos un buen ejemplo. Acá hace muchísimo calor. Si vos te pones, por ejemplo, a las 12 del mediodía muy atrás, te juegan una bola muy rápida, sale para adelante, olvídate. ¿Entendés? No llegas. Ahora, imagínate que vamos a jugar a Vigo en pleno invierno, con humedad, y vos se te ocurre colocarte cerca de la línea y la bola te toca la pared. La pelota se cae en la pared. Otra cosa muy común que pasa cuando vamos a jugar es, una vez tenemos pelotas nuevas, otra vez no, una vez tenemos una marca, otra vez tenemos otra marca. Hay que percibir cuánto sale la bola para ver si me coloco más adelante o más atrás. Entonces, si yo me coloco más o menos como yo te digo, cubriendo la pared lateral cerca de la pared de fondo, la mayoría de las bolas van a venir hacia mí. Y en estos 3 metros, fíjate que es poco, yo casi no me tengo que mover. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar acá? Que es bastante simple. En el golpe básicamente tenemos 2 golpes, derecha y revés. O la bola viene a la derecha o la bola viene a la izquierda. Si viene a la derecha, no me muevo, me quedo yo acá. Y si viene al revés, tampoco me muevo y la tengo a la izquierda. ¿Qué es lo que hace la gente? Se coloca para acá y se queda como la pelota, con la pelota en la línea del cuerpo. Entonces, 3 carriles de autovía. El del medio es para mí, el de la derecha, en el caso de ser diestro, es para mi derecha y el de revés es para la izquierda. Como en el tráfico, no invado carriles. Los profesionales. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos de los profesionales. Primero porque hay diferentes estilos y segundo porque son profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Hay uno que tal vez tiene muy buen rebote de pared y se coloca
de una forma, no sé, más cerca de la pared, lo que sea. Hay otro que no quiere utilizar la pared y se coloca un poco más adelantado. Entonces, ¿está mal cómo se colocan? No, está bien, porque en realidad de lo que se trata es de colocarse de tal forma que lo que vos hagas funcione. La posición que tiene Vela en general, en el fondo, es una posición normal. En el caso, por ejemplo, de Arturo, entre la medida que tiene y el alcance que tiene, etcétera, etcétera, juega bastante más adelantado. O sea, juega como de, digamos, de la línea de saque para adelante, ¿sí? Y uno diría, esta posición no está del todo bien. A ver, aparentemente está bien, porque no le va muy mal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Él maneja todos estos espacios, los cubre bien, que son bastante fáciles, bastante complicados de cubrir, y cuando le pasa la pelota para el fondo, que rebota demasiado, etcétera, le termina medio volviendo a él y ahí la recupera. Por ejemplo, cuando Vela jugaba con Juan Martín, Vela tenía esta posición y Juan Martín tenía una posición parecida, si bien tenía menos alcance que Arturo, tenía esta posición. La mayoría de la gente cuando está entrenando, o por lo menos la mayoría de los entrenos que yo veo, entrenan las ejecuciones. Jugando un partido tenés que decidir. Entonces, lo primero que hago cuando me va a venir la pelota es leerla. La primera parte es la lectura. Y dentro de la lectura está incluida la pelota, los rivales, todo el contexto, si estoy atrás, adelante, todo eso está en la lectura. Una vez que leo, decido. Y una vez que decido, digamos, tomo una decisión y ejecuto. La ejecución es lo último. Para mí es muy importante leer y decidir. Y cuando cometo un error, lo primero que tengo que revisar es la decisión. Y si todo estuvo bien, después miro la ejecución. ¿Cómo lo entreno esto? Cuando yo me pongo a pelotear en el fondo, en la red, etcétera, 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 me concentro en tomar decisiones, que las puedo ir cerrando más o abriendo más, depende de lo que esté trabajando, y por supuesto eligiendo una velocidad y una altura, porque acá también se mete la pata. Muchas veces se quiere jugar muy bajo y por ahí no se tiene el nivel para jugar tan bajo. Esto es muy fácil de recordar, eligiéndolo, mirándolo, yo digo, vale, ¿cuál sería mi velocidad para este tiro? No que poner un radar, pero yo creo que así la manejo. Con esta altura la manejo, con esta profundidad, si yo tiro globo a 1,5 metros de la pared, bien, bueno, listo. Eso es ser consistente. Y a medida que se va mejorando todo eso, empiezo a buscar los límites. Está claro que Vela siempre se ha caracterizado por ser un jugador consistente. Y dicho por él mismo, tiene todos los golpes, digamos, como a un 7. Él, según él, no se pone 10 en ninguno, creo que en una época se ponía un 9 en el globo. Entonces, él ha sido muy consistente, sabe qué hacer y en general hace exactamente lo que tiene que hacer. Y eso le permite jugar y seguir jugando bien. Pues Michael, me quedo con ganas de más, Vale. pero en el siguiente episodio. Sí, perfecto.